Mira, es una amenaza que no la hemos ni siquiera, el mismo gobierno federal no la ha dimensionado. ¿A qué me refiero? Los mexicanos defendido durante toda la historia la soberanía nacional. La soberanía nacional del subsuelo a través del litio, que acabamos de defenderlo, la soberanía energética, la soberanía de los mineros, la soberanía marítima que hemos estado defendiendo y hoy queremos regalar la soberanía aérea. Lo digo con toda honestidad, respeto y humildad. Al señor presidente lo están orillando a tomar una decisión mal informada, muy mal informada, porque en caso de regalar la soberanía aérea estaríamos convirtiéndonos y lo estarían orillando a que él tome una decisión como en su momento lo tomó Antonio López de Santana cuando regala la mitad del territorio nacional. Es un boquete grandísimo. Estaríamos entregando una parte muy importante del país. ¿A qué me refiero con esto y cuál es el peligro más grande? El sector aeronáutico representa actualmente 1.5 millones de trabajadores directos, alrededor de 10 indirectos, 10 millones de trabajadores, 3.5% del Producto Interno Bruto, 38 mil millones de dólares, y no es el lugar que nos merecemos. Si lo hacemos de una manera integral y no regalando nuestra soberanía, podemos crecer más allá de ese 3.5. El boquete va a ser enorme y el problema social mucho más. Para la industria prácticamente determinada que la industria aérea nacional desaparezca completamente. Hemos tenido reportes y lo sabemos abiertamente. ¿Por qué no se han manifestado los empresarios o por qué se han actuado de una manera tan pusilánime, tal cual lo voy a decir, el sector empresarial en este país? Por dos cosas, por temor a represalias y dos, porque sus intereses los van a migrar a otro país, los van a migrar a Centroamérica, y evidentemente voy a poner el ejemplo que siempre he puesto. Hoy estamos aquí sentados 4 personas que trabajamos en una empresa mexicana, pagamos impuestos en nuestro país, pagamos IMSS y Fonavit para procurar nuestra jubilación. Estas empresas lo que quieren hacer es migrar sus empresas para Sudamérica, Centroamérica, algún otro país, y obviamente el impuesto va a quedar allá, el trabajador va a estar contratado allá y va a vivir en México sin pagar ese tipo de prestaciones. Va a ser un tema bastante fuerte. Y que quede claro, nosotros, desde el Frente de la Defensa de la Aviación Nacional, no estamos defendiendo intereses patronales ni empresarios. Estamos defendiendo, como hace unos días ustedes a través de sus páginas, creo que fue ayer, mencionaban muy claro, los jóvenes están abandonando el futuro aeronáutico. Hoy tenemos jóvenes construyendo el futuro aeronáutico que se están migrando a otro lado. ¿Por qué? Porque desde el gobierno, que el gobierno federal, que tenemos el conocimiento y así nos lo han dicho, que tiene un concepto social, no lo está haciendo. Y nuestros jóvenes están abandonando esta carrera. ¿Para qué? Para darle oportunidad a los extranjeros. No nos equivoquemos. He platicado con el secretario de Comunicaciones, subsecretario de Comunicaciones, con legisladores, y todos cuando termino de platicar con ellos y cuando les enseñamos en realidad las consecuencias catastróficas para la nación, ¿sabes qué nos contestan? Tienen ustedes toda la razón. Ustedes, ya lo entendimos, tienen toda la razón, pero, pero pues ¿cómo se lo decimos al presidente? No se lo podemos decir. Están siéndole desleales al señor presidente y lo están convirtiendo lo están orillando a que tome una decisión tan equivocada como la que hizo Santana vendiendo la mitad del territorio nacional. Debemos, con toda honestidad, yo he platicado con el secretario de Comunicaciones y Transportes, con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, con ciertos diputados, senadores, legisladores. He mandado cartas al secretario de Gobernación para que me reciba y explicárselo. Le he mandado cartas al secretario de la Defensa Nacional porque él está involucrado en esta situación
y a la misma presidencia. He tratado de contactar a Jesús Ramírez Cuellar para que me reciba el presidente y poderlo platicarle con toda honestidad que aquí estamos los trabajadores. Aquí estamos los trabajadores, los millones de mexicanos que votamos por un cambio, por una transformación, y la cual nos está orillando a vender los cielos mexicanos. Lo están mal asesorando, que no le tengan miedo, que no le tengan la lealtad, es decir, la verdad. La lealtad significa hablar con la verdad, no ser serviles. Primero que nada quiero mencionarlo, nosotros los trabajadores somos pueblo, no estamos defendiendo absolutamente a ninguna empresa. Como ya lo dije, estos pusilánimes empresarios que tenemos ni siquiera se han manifestado. Hemos sido nosotros los trabajadores los que nos hemos manifestado. En que las tarifas queden más baratas es un error gigantesco y una mentira que le están diciendo. Voy a poner ejemplos mundiales. ¿Sabrían ustedes que en ningún lugar del mundo ha funcionado el cabotaje y los que lo han hecho han visto perder su aviación nacional, han visto bajar su Producto Interno Bruto y sus programas sociales por el boquete financiero en el que se encuentran? Voy a poner dos ejemplos claros. 3. Uno, el más claro y el más sencillo. Perú. Perú abre el cabotaje y ustedes recordarán a Aeroperú. ¿Dónde está hoy Aeroperú? Desapareció. Hoy los trabajadores de Perú, amigos míos, muchos de ellos, y que nos conocemos por más de 30 años en el sector aeronáutico que al menos un servidor lleva y que conocía a pilotos de esa empresa, están contratados en otros países, pagando impuestos en otros países y viviendo escasamente un pequeño tiempo de su vida en su país natal. Los orillaron a salirse de su país. Sin eso, con las consecuencias que hubo en la pandemia, que nosotros le traíamos sus medicinas y sus vacunas a la hermana República de Perú. Perdieron esa soberanía y perdieron esa parte estratégica de seguridad nacional. Otro ejemplo que quiero poner, Europa. Europa permite un cabotaje en octava libertad, no completamente abierto, pero permite un cabotaje para la comunidad europea con ciertas limitantes. Esa parte, ¿qué quiere decir? Que prácticamente entre la misma comunidad europea puedes hacer ciertos vuelos de cabotaje dentro de un estado. No todos, y tendrás que tener un periodo de descanso. ¿Qué hicieron las empresas? Se salieron de la comunidad europea y se fueron a Noruega o a Irlanda, contrataron la bandera de ese país y el contrato colectivo lo tienen en Malta, completamente fuera de la comunidad europea. ¿Para qué? Para no pagar impuestos en la comunidad europea, en los países de orígenes, y los pilotos y todos viven en su país de origen, evidentemente porque así le conviene a los intereses comerciales de estas empresas, pero el boquete financiero quedó para la comunidad europea. Y el último y más claro ejemplo, 2020, recordarán que se abre la ruta Barcelona-México por parte de Emiratos. ¿Quién operaba esa ruta aérea? La operaba Aeroméxico y obviamente Aeroméxico en su esquema comercial la operaba más caro de lo que era Emiratos y Emiratos estuvo dispuesto a sacrificar ganancias en el inicio de la ruta. Una vez cuando truenan a la aerolínea mexicana y la aerolínea mexicana dice, ya no puedo competir, me está saliendo muy caro y me salgo de esta ruta, Emiratos Árabes completamente sube sus tarifas muy por encima de lo que las vendía Aeroméxico y fue la primera rata en abandonar el barco cuando vino la pandemia. ¿Qué ha pasado en otros países del mundo con el cabotaje? Vienen a ocupar las líneas, las rutas que les conviene económicamente, porque la aviación es un negocio, ¿eh? Y entonces yo les pregunto, una vez que el Estado o las aerolíneas mexicanas hayan dicho o hayan quebrado o hayan desaparecido o se hayan hecho chicas, ¿quién va a operar en Matamoros, Victoria, Nuevo Laredo, Tapachula, Ixtepec, todas esas líneas, todas esas zonas? ¿Quién las va a operar? Las aerolíneas extranjeras. ¿Y qué van a decir? Tú, México, como Estado, ¿quieres que yo las opere? Me las subsidias, me las pagas. Y aparte de todo, nos va a costar a los mexicanos. Es un desastre, lo digo
No le encuentro una sola ventaja a lo que quieren hacer con esta iniciativa de cabotaje. Evidentemente, el presidente ha manifestado que el cabotaje va en un doble sentido. Por un lado, como tú lo mencionaste, buscar el precio del boleto, hacerlo más accesible para el pueblo, que ya se los he comentado, es un error, es completamente un error y una falacia. Y el otro es detonar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Otro error, un aeropuerto no detona con la cantidad de operaciones. Un aeropuerto detona con la cantidad de pasajeros y todo lo que se mueva alrededor del aeropuerto. Y tenemos ejemplos en México. Ustedes recordarán hoy dónde está el aeropuerto de Toluca, que un gobierno como Enrique Peña Nieto se empecinó en hacerlo detonar durante su sexenio como gobernador y se le hizo la más grande inversión en la infraestructura aeronáutica en el país. Y hoy, ¿dónde está? Hace unos meses tenía candados abiertamente, un candado, la terminal comercial. No es la forma en hacerlo, y en su sexenio se le dio bastante impulso. El aeropuerto de Palenque, que fue la mejor pista del país, ¿dónde está? ¿Sabes qué se necesita para hacer crecer una infraestructura aeronáutica? Una verdadera política aeronáutica de Estado. Porque no, para que la aviación detone y crezcamos de ese 3.5 del Producto Interno Bruto, necesitamos detonar todo el sector, no un aeropuerto. Se está construyendo muchos aeropuertos, mucha infraestructura a nivel nacional. Tenemos que hacer una política integral, no un aeropuerto que crezca este aeropuerto y haga destruir a los demás. Nos vamos a equivocar, insisto, con todo respeto, pero de una manera enérgica y contundente, hago el llamado al Ejecutivo Federal y a esa división de poderes que debe de prevalecer el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que en los tres órdenes vamos a pelear esta batalla, y lo digo abiertamente, y en el campo social también, les hago el llamado a que nosotros lo único que queremos es que México crezca en su economía. No defendemos intereses patronales, defendemos a los mexicanos, a su soberanía y a la nación. Evidentemente no. Insisto, estamos abriéndole la puerta a intereses extranjeros cuando los mexicanos lo que tenemos que hacer es cubrir nuestros intereses nacionales. No puedo decir, hoy abres eso en la ley, cambias la constitución, porque es un cambio constitucional, es un cambio en relaciones bilaterales. No puedes abrir un cabotaje sectorial, no existe eso. Dice que el Consejo de Seguridad Nacional lo regulará. ¿Y si llega otro gobierno? Ya dejamos abierto el caudal. ¿Y si llegan otros intereses? No podemos permitirnos eso. Aparte de todo, lo digo con todo respeto. ¿Dónde está el estudio de fondo? Para eso que dice el secretario de Comunicaciones y Transportes. Lo abriré gradualmente. Ok, ¿dónde está el estudio? ¿A qué se refiere con gradual? Que nos enseñe un estudio de impacto. Van a venir Emiratos Árabes, va a venir Lufthansa, va a venir Delta, va a venir Virgin o British Airways a volar de la IFA a Poza Rica. ¿Va a venir? ¿O va a venir a volar de la IFA a Tijuana, Cancún, Guadalajara y destruir a las aerolíneas mexicanas? ¿Qué es lo que va a hacer si la aviación es un negocio? Evidentemente va a venir a abrir las rutas que necesitan, pero yo quisiera saber cuáles fueron los argumentos que él usó para decir eso. ¿Cuáles son los argumentos comerciales, económicos, nacionales, sociales que él utilizó para decir esos 4 puntos que manifestó dentro del legislativo? Porque cuando yo estuve en el legislativo, que por cierto, para que vean que no existe una división de poderes, les prohibieron a los diputados de Morena asistir a la rueda de prensa en la cual nosotros de manera respetuosa y de manera nacionalista, sin intereses, vuelvo a repetirlo, patronales, fuimos con los legisladores a explicárselo y se los prohibieron, porque en este país no existe una división de los poderes de la Unión como lo esperaríamos. Cuando fuimos nosotros con los diputados y les planteamos todo eso, a los pocos que nos escucharon, lo entendieron.
el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes, me quedo espantado con su declaración cuando de su propia voz él ha dicho lo contrario. Estoy espantado. En este país ya se dio, recordarán que Aerolíneas del Estado fue Mexicana y Aeroméxico y quebraron. Por eso se la dieron a los particulares. Así de sencillo. Que si fue bien vendida, que si no fue bien vendida, eso es otra cosa. Pero fueron del Estado y quebraron las dos veces. Ahora, hay dos leyes, la ley de aviación civil y a palabras del propio secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dice, la ley de aviación civil la requiero para salir de la categoría 2 en la que nos encontramos, que porque me dejaron un desastre. Eso se lo dije yo al señor secretario, también que no se les olvide. Yo les dije que esto no es un problema de la actual administración, sino es un problema cíclico. Pero yo nada más les digo que cuando fue el sexenio de Felipe Calderón, no nos tardamos tanto en salir. Después vino Peña Nieto y no entramos a categoría 2. En la actual administración, y es que se lo pregunten abiertamente, bueno, ustedes como público usuario han volado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y alguna vez habían tenido tantos problemas con las maletas, con las cargas, con el espacio aéreo, con la cuestión del desastre que tenemos, hasta de limpieza del aeropuerto. Pregúntenle a los pilotos, a los mecánicos, a los sobrecargos, a los directores de operaciones, a la gente de tierra, que también tienen que tener una licencia, todos ellos. El viacrucis, que es poder sacar una licencia. También que diga el secretario de Comunicaciones y Transportes quién les pagaba a la FAC las impresiones, las impresoras, el tóner, las licencias. Fueron las aerolíneas. Estamos en el peor momento de la aviación, lo digo abiertamente. Las pagaban las empresas porque no tenían ni siquiera dinero para poder hacer una licencia, por un lado. Por eso requieren la ley de aviación civil para salir de la categoría 2. Y la ley de aeropuertos la requieren para que el Estado mexicano pueda tener una aerolínea y un aeropuerto. Pero dice únicamente, yo como Estado soy el único que lo puede hacer. Si tú, Grupo Aeroportuario del Pacífico, OMA, Azur, o tu aerolínea Volaris, Estafeta, que pudiese tener muchos intereses en hacer una buena terminal en San Luis Potosí, Estafeta, Volaris, Viva, Aeroméxico, lo quieren hacer, ustedes no pueden. Nada más es el Estado el que está facultado para tener un aeropuerto y una aerolínea. ¿Qué va a pasar eso? El ecosistema aéreo es tan endeble, es tan delicado el ecosistema aeronáutico, que meter un actor de este tipo puede crear una catástrofe verdadera. Puede hacer quebrar a toda la infraestructura y entonces sí, qué bonito, todos los mexicanos, como ya hice el ejemplo de que nosotros 4 pagamos impuestos para que nuestros impuestos se vayan a infraestructura, seguridad, educación, programas sociales. Pero dentro de infraestructura, nosotros 4 vamos a estar pagando impuestos para construir aeropuertos, puertos y todo lo demás, para que vengan los extranjeros a ocupar los mexicanos y se lleven la ganancia para allá. Estamos en un contrasentido. Por un lado peleamos el nacionalismo y por el otro lado, tal Santana, lo regalamos. Hemos hablado de aerolíneas, pero la primera afectación que va a venir va a ser a la aviación general, a la aviación ejecutiva y a la aviación privada, a las escuelas. Va a ser lo primero que vamos a afectar. Te voy a decir el porqué. México tiene una de las peores regulaciones, evidentemente, por eso somos categoría 2. México es de los peores países para hacer aviación en el mundo. Si no recordaremos los últimos 20 años, cuántas aerolíneas han quebrado en el país. Así de sencillo. ¿Qué va a pasar con la aviación ejecutiva de inmediato? Y ahí va a ser un boquete financiero para otra vez, para el país. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente tener una aeronave mexicana con matrícula mexicana es mucho más caro que tener una aeronave con matrícula americana, porque los seguros, los impuestos son más altos aquí que en la Unión Americana. Si yo soy dueño de una aeronave o de una empresa de taxis aéreos, ¿qué voy a buscar hacer? De inmediato mandar a todos mis aviones
a convertirlos a matrícula americana y yo ya no tengo nada que ver con el Estado mexicano. Y eso lo voy a hacer. Por eso cuando dice el secretario de Comunicaciones y Transportes que serán ciertas rutas, me río mucho me río mucho con todo, pues no sé si decirlo con respeto, sino más bien me doy cuenta que no sabe de aviación, porque él se refiere a las aerolíneas. Pero tenemos la cuarta aviación general y ejecutiva más grande del mundo, ¿eh? Más grande del mundo. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Todas las aerolíneas, todas las empresas privadas de taxis, de todo, de ambulancias, de todo, van a migrar del país. Les abrieron la puerta de plata para que se vayan y se quede un boquete financiero y estratégico en el país. ¿Qué va a pasar con las plataformas petroleras? ¿Qué va a pasar? Tenemos empresas dedicadas a helicópteros que llegan a las empresas petroleras. Pues también, pues si ya vamos a abrir el cabotaje, pues que lleguen las europeas aquí, que los van a estar en el cabotaje, porque está abierto para todos, ¿eh? Así es como viene la ley. O que vengan las americanas y ahora sí vamos a quedar a expensas de los intereses extranjeros, de cuando nos quieran subir el switch y bajar el switch. Ni siquiera de un estado extranjero, de empresarios extranjeros vamos a quedar. Entonces, esa va a ser la primera afectación. Va a ser rápida e inminente. ¿Y qué va a pasar con las escuelas de aviación? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes construyendo el futuro aeronáutico? Pues evidentemente no van a tener van a tener interés de estudiar una carrera en México, pues ya no, porque ya no va a haber aerolíneas, ya no va a haber aviación ejecutiva, ya nada. Mejor me voy por otro lado y quedo a expensas de los extranjeros. Es un grave, pero grave, pero grave error, como cuando nacionalizamos el petróleo, de ese tamaño. No ha habido momento más peligroso para la aviación que la pandemia. Voy a poner un dato. La aviación comercial en el mundo se detona posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, voy a hablar números redondos, en 1950 detona la aviación comercial. De 1950 aproximadamente al 2020, tantito de 2015, ponle tú por ahí de antes de la pandemia, que son los últimos datos, todo el dinero que generó y la economía y la derrama económica que generó la aviación mundial se perdió en la pandemia. Y México, a contrasentido de lo que sucedió en el mundo, está bien, no lo critico. No, el gobierno federal dijo, yo no voy a apoyar a las empresas. En todo el mundo sí lo hicieron. Ustedes lo saben. Si no hubieran quebrado todas las empresas. Tan solo en Estados Unidos, a Delta, me viene rápido a la mente, el gobierno le inyectó más de 15,000 millones de dólares para poder sortear esto. En México no. Las empresas salieron solas. Pero más importante, salieron por nosotros, los trabajadores, ¿eh? Porque todos los trabajadores le metimos dinero a nuestras empresas para que salga adelante. Para que salga adelante, de todos los sectores, de todas las empresas, de todos lados, los trabajadores nos fuimos a descansar sin goce de sueldo, sin liquidación. Algunos aportamos, algunos aceptamos reducciones salariales, algunos aceptamos muchas cosas, que inclusive hay aerolíneas que todavía tenemos contratados que terminan de pagar hasta el 2024 o 2025. Los trabajadores, no el gobierno. Y a los trabajadores que le apostamos a que la industria siga funcionando, hoy es a los que nos quieren afectar. Porque vuelvo a lo mismo, los empresarios no se han manifestado, no se han manifestado. Hemos sido los trabajadores, porque sabemos lo que nos costó a nosotros. A nosotros personalmente nos costó. Estamos en un contrasentido, evidentemente, en el momento más crítico de la aviación en el mundo. Otro dato, Emiratos, Qatar, ¿a qué le están apostando? ¿A qué le están apostando? ¿Por qué están haciendo estas grandes líneas aéreas? Porque ellos saben que la siguiente actividad económica, una vez que el petróleo, que es su principal fuente de ingresos, empieza a disminuir con energías cada vez más limpias y el uso de combustibles fósiles disminuya, tendrán que tener ingresos de otra modo. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron ellos? Vámonos por la aviación, porque ese es el negocio del futuro. Y aquí lo queremos cerrar.
Aquí lo queremos regalar a los extranjeros. Ojo, ojo. Muchas. Nos hemos enfocado a aerolíneas, pero las aerolíneas posiblemente lo que van a hacer o va a ser un momento de adaptación, y ya te lo comenté, van a sacar sus domicilios fiscales a otros países, evidentemente, pero la aviación ejecutiva, la comercial, la privada, ahí sí va a ser de inmediato. Evidentemente sí van a haber muchas quiebras. ¿Tú crees que va a poder competir un taxi aéreo, que aparte de todo es más caro en México? Un taxi aéreo, porque está prohibido actualmente el cabotaje también en aviación ejecutiva, evidentemente. Pero ya cuando les abras la puerta, hay taxis aéreos en Estados Unidos, tan solo en Estados Unidos y Canadá, que son más grandes que toda la aviación comercial en México. Tienen más de 380 aeronaves, que es lo que tiene la aviación comercial en México. Van a inundar México y va a desaparecer la aviación comercial en México. Y estamos ¿por qué estamos degradados a categoría 2? Estamos degradados a categoría 2, pero ¿quién está degradado? La autoridad. La autoridad es la que está degradada, no las aerolíneas, no los trabajadores, no los controladores, no los sobrecargos, no los pilotos, no los mecánicos, no los directores de operaciones, los oficiales de operaciones. No, es la autoridad esa que les platico, que no tiene ni dinero para comprar un tóner. Ella es la que está degradada. Aquella autoridad que cancela la entrega de licencias porque no tiene para imprimir. Ella es la que está degradada, no los trabajadores. ¿Y qué crees? Le vamos a meter operadores de todo el mundo cuando no puede supervisar a los mexicanos. Ahora va a querer supervisar a toda la aviación del mundo. Bueno, nada más porque no hay categoría 4, 5 o 6, porque si no vamos a parar allá. Evidentemente vamos a hacerlo, voy a seguir insistiendo en ver al presidente. Porque si ya me di cuenta que sus secretarios de Estado y sus propios miembros de su gabinete no tienen el valor, ni la interesa, ni la dedicación para defender la soberanía nacional y hacer lo que no tome una decisión equivocada, pues yo sí la voy a tener. Voy a seguirlo buscando. Voy a seguir insistiendo en el poder, en los tres poderes de la Unión. Tanto en el Ejecutivo, voy a seguir insistiendo en el Legislativo, que actúen de una manera nacionalista y de una manera que cuide los intereses de todos los mexicanos. Creo que estamos en un punto sumamente delicado en que no haya un poder que se subordine a otro poder. El legislativo tendrá que actuar en consecuencia de los mejores intereses de los mexicanos. Y si no, como dicen las letras de oro, que la patria se los demande. Y definitivamente también iremos con el Poder Judicial. Haremos lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque la razón nos asiste, el derecho nos asiste y sobre todo el alma de mexicano nos asiste.